Bien, traders. El día de hoy vamos a abarcar, pues como tal, lo que es la información de cómo interpretar las zonas de oferta y demanda en el mercado y cómo también darles un uso correcto. Esto de aquí me gusta abarcarlo porque como tal hay personas que, pues obviamente cuando ingresan en el mundo del trading y aprenden lo que es la secuencia estructural, impulsos, retrocesos de manera básica, piensan que cualquier high, es decir, cualquier máximo es una buena zona para vender y cualquier low, cualquier zona de mínimos, es buena zona para comprar. Entonces, hoy día vamos a abarcar justamente la interpretación correcta de cómo usar bien esos volúmenes en los que el mercado tiene distribuciones fuertes al alza y por lo tanto también buscamos ventas en un momento en donde el mercado está en un ciclo alcista fuerte, en base a qué, por decirlo así, confirmaciones, buscamos irnos también en contratendencia a veces porque, por ejemplo, hay veces que el mercado sube con fuerza, llega a una buena zona de oferta y posterior a eso se vende, pero hay gente que dice, ok, pero si el mercado estaba alcista, ¿por qué vendiste? Y demás. Entonces, hoy día me voy a encargar, pues, de abrirles un poquito la mente en cuanto a lo que es oferta y demanda. Y también cuando hablamos de los order blocks, no toda vela en el mercado es una buena zona para tomar en cuenta como order block y decir, ok, aquí voy a poner mi punto de Ah, compra o mi punto de ventas. Entonces, los puntos importantes que vamos a tomar en cuenta, pues aquí es el hecho de que dentro del trading, obviamente, pues hay muchísimas maneras de ser rentable, ¿no? Hay muchísimas estrategias. Pero obviamente, pues lo que tú te tienes que encargar de buscar es algo simple, no que se alinee, literalmente que se alinee la luna, el sol, las estrellas para poder tener una confirmación y poder tomar un trade. Mientras más sencillo y más simple tú hagas tu trading, es muchísimo mejor. Entonces, es lo que nos vamos a encargar pues hoy día de aprender a cómo llevar tu trading de manera sencilla. En la clase anterior yo ya les enseñé las bases de la liquidez, literalmente. eh, Obviamente va a haber personas que van a decir como, ah, esto de aquí puede ser que no sea tan real como tú lo dices, pero una vez con esa información, si tú quieres seguir siendo la liquidez del mercado, pues ya es cuestión tuya, ¿no? Es, ok, aprendo y aplico, no es que aprendo y me quedo todavía cegado con lo que he aprendido anteriormente. Entonces, en información, recuerden que hay muchísima, todo es válido en trading, lo importante es que eso sirva para ser rentable. Bien, entonces, con el temita del audio, recuerden apagar todo su audio, no quiero interferencias con el audio porque esta clase está quedando grabada, entonces, ojo con eso. Bien, vamos a empezar. Listo, traders. Bien, vamos a hacer una pequeña proyección de lo que va a pasar en el mercado a futuro y que ustedes también se den cuenta pues de lo que pasó hoy día. Hoy día hablaba Powell como tal a las 10:45 creo que empezó a hablar, pero el mercado como tal no tuvo una reacción buena, simplemente se dedicó a consolidar. Entonces cuando habla el presidente de la Reserva Federal, pues que es Powell, tomen en cuenta de que es peligroso operar. Por eso yo tomé un trade temprano y como tal busqué retirarme ya de la manera más rápida posible. Recuerden también eso de que en el trading muchas personas vienen con vanidad, pero recuerda que el mercado es demasiado grande y tú eres un trader minorista, eres una porción pequeñita tratando de tomar una tajada de todo el volumen de liquidez de dinero que se mueve todos los días en este mercado financiero. Entonces, que no te gane la vanidad, porque obviamente, como lo dije, eres alguien pequeñito, que lo único que busca es tratar de tomar su ganancia y en base a eso, sabiendo que pues corro muchos riesgos. Mientras más rápido yo me retire del mercado es muchísimo mejor. Entonces, toma tu profit y ve, literalmente eso es lo que ustedes también tienen que aprender a sobrellevar. Bien, entonces, aquí vamos a aprender primero la teoría de qué, en qué se basa pues la oferta y la demanda. Primer punto que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando nosotros hacemos referencia a la oferta y la demanda es que en el mercado siempre ustedes tienen que fijarse pues en el volumen del precio, ¿no? Compra barato, vende caro. En el trading como tal, pues somos comerciantes, ¿no? Obviamente la traducción de trading en español es comercializar. Entonces, eso de allí es un factor importantísimo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Por eso, cuando el mercado viene de distribuciones bajistas demasiado fuertes, a mí no me gusta en cierto punto como tal seguir vendiendo, porque yo sé que el precio ya en volumen ha llegado a una zona que se podría decir pues está demasiado sobrevendido, está demasiado barato, como para que yo quiera seguir vendiendo. Obviamente esto también aplicando la secuencia estructural, ¿no? Porque ya sabemos que
luego de un impulso tiene que sí o sí venir un retroceso, porque si no tuviéramos esta secuencia de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, el mercado se vería así, en una sola línea recta, y fuera literalmente imposible saber predecir los movimientos si el mercado va en una sola subida en el largo plazo o una sola bajada en el largo plazo. Entonces, una vez nosotros entendemos pues esta secuencia estructural, lo que tenemos que entender es que cuando vamos a operar en una proyección a posibles compras, yo no puedo simplemente decir, ok, el precio ya llegó a un precio demasiado barato y por eso voy a empezar a comprar, porque ya bajó demasiado, tiene que subir. En parte, ese de allí es un concepto que a muchas personas les hace perder de manera innecesaria, porque recuerda que lo que hace que el mercado se mueva es la, por decirlo así, la inyección de liquidez que tiene. La liquidez ya saben que es dinero, ¿no? Entonces, la inyección de liquidez que tiene pues el mercado, por decirlo así, constantemente es la que hace que el precio se mueva. Entonces, imagínate tú, el mercado está aquí moviendo miles de millones de dólares en ventas, porque ya saben que los que mueven el precio son las instituciones financieras, que obviamente pues tienen el volumen del capital para inyectar normalmente pues en todas las sesiones aquí de manera constante. Entonces, si están inyectándose miles de millones de dólares en proyección a ventas, pues ¿qué hago yo metiendo $100 en la dirección contraria de todos esos miles de millones que se están inyectando en capital? No, no tiene sentido. Entonces, el trading institucional pasa muchísimo que tú tengas como tal, pues, una fluidez con lo que van haciendo las instituciones financieras. O sea, justamente por eso se llama trading institucional. ¿Qué es lo que hacen los retail? Hacer todo lo contrario. Si el mercado viene cayendo y las instituciones te están diciendo, vente, ellos literalmente quieren comprar. Si el mercado está subiendo y las instituciones, tú sabes que el volumen mayor en liquidez está llevando al alza, ellos están buscando las ventas. Entonces, eso es lo que, por decirlo así, separa un trader retail de un trader que es profesional y obviamente pues entiende cómo operan las instituciones financieras. ¿Para qué? Para que eso le dé un mayor porcentaje, por decirlo así, de ganancias en largo plazo. Bien, entonces eso de allí es uno de los puntos más importantes. De allí, cuando nosotros abarcamos esto de, ok, el mercado ha bajado mucho, ¿cómo yo hago para poder irme en compras sabiendo que el mercado pues está en un volumen bajista fuerte? Primera opción es buscar una buena zona de demanda. Recuerden que cuando nosotros hablamos de oferta estamos hablando de proyecciones en dirección bajista y cuando estamos hablando de demanda estamos hablando de proyecciones alcista. Entonces, oferta para ventas, demanda para compras. Entonces, el primer punto que ustedes tienen que tomar en cuenta aquí es que yo no puedo simplemente venir e irme en contra de la tendencia mayor. Si el mercado está bajista, lo primero que tiene que hacer es llegar a una buena zona de demanda. Es decir, en esta zona, en el pasado, el mercado tiene que asentarse en una buena zona de demanda, puede ser en 4 horas o en 1 hora, dependiendo de qué tipo de trader seas. Porque si eres un trader que opera swing, yo te recomendaría que busques zonas de oferta y demanda en 4 horas o temporalidad diaria. Y las confirmaciones las busques en temporalidades como 30 minutos o 15 minutos. Si eres un trader intraday que opera una sesión específicamente por día, por ejemplo, yo opero en New York, te recomendaría que la oferta y la demanda la busques en temporalidades como 1 hora o 30 minutos. Porque si tú eres un trader que opera por sesión, ¿qué haces metido en la dirección de 4 horas? Literalmente, tu sesión dura posiblemente 4 horas. Entonces estás operando una vela en 4 horas y literalmente estás fijándote en una dirección que posiblemente no pase en ese día. Va a pasar después de meses, después de semanas, porque como tal, pues es proyección a largo plazo. Entonces, si tú estás enfocado en el trader intraday, te recomendaría que empieces a ver pues proyecciones en temporalidades menores. ¿Para qué? Para buscar la dirección diaria. Entonces, ese es un punto fundamental. Cuando yo hablo de confirmaciones, hablo de que el mercado no simplemente porque llega a la zona, yo voy a buscar literalmente un order block y ese order block de 4 horas lo voy a refinar a 1 hora y de 1 hora lo voy a refinar a 15 minutos y voy a tener una zona pequeñita que probablemente el mercado no llegue nunca. Entonces, cuando nosotros hablamos de operar oferta y demanda, estamos hablando de que el mercado tiene que llegar a la zona y en la zona dar las confirmaciones. ¿Qué confirmaciones? Nuevamente las secuencias estructurales. ¿Qué hablamos con secuencias estructurales? Pues que el mercado una vez llegue a la zona en una temporalidad menor, tenga una confirmación para poder tener un volumen alcista. No simplemente irme en contra de la tendencia, porque yo creo que eso de allí es lo que, por decirlo así, se va a presentar.
porque no tendría sentido, justamente porque lo que tú haces como trading, como trader institucional, es fluir con lo que hacen las instituciones financieras, no irte totalmente en contra, ¿bien? Entonces, eso de allí es un punto importantísimo que ustedes tienen que, pues obviamente, tomar en cuenta. Ahora, para cuando hablamos de ventas, es exactamente el mismo escenario. Si nosotros tenemos una proyección, pues que el mercado tiene un volumen alcista, de manera constante en el largo plazo, hablando pues de días anteriores, nosotros pues sabemos que estamos en un precio caro. Nuevamente, volvemos al concepto, como comerciante, compra barato, vende caro. Entonces, si el precio ya está demasiado caro, yo no puedo seguir comprando. Estructuralmente, obviamente sí tendría sentido, Ahora que pero ver, sí, yo tengo mucha agua. se pueden dar cuenta como tal, que el mercado pues tiene esta secuencia de que llega un punto como que demasiado alto, demasiado bajo y de la nada se empieza a disparar en dirección contraria a lo que ya venía haciendo. Tú aquí metes tus posibles compras porque viste un order block y el mercado te termina sacando pues en stop loss. Entonces, ¿en qué se basa la oferta y la demanda? Que tú operes de una manera mucho más organizada y también de una manera mucho más racional, se podría decir, porque entiendes mejor qué es lo que trata de decirte el mercado, pues obviamente entendiendo también los términos institucionales. Recuerden también que en información gratuita ustedes van a encontrar de todo un poco. Y obviamente también puede pasar que tú te, por decirlo así, te confundas con tanta información. Y obviamente no es información que está completa, puede ser que sea información que esté muy resumida. Entonces, esa es la, por decirlo así, la mayor traba que tienen los traders cuando inician, porque van desde qué es el trading a cómo hacerme rentable en trading, literalmente. O sea, se saltan el proceso de aprender lo básico, de cómo calcular el lotaje, de cómo calcular los pips, de cómo yo literalmente llevo una gestión de riesgo correcta y ya de una, la estrategia más rentable en el mercado, Forex, lo que sea. Entonces, ese de allí es el factor principal, porque obviamente van llenos de vacíos, con toda la información que van aprendiendo de aquí y de allá, intentan juntarla y obviamente pues recuerden que el sistema de tener una estrategia va justamente de que tú entiendas el comportamiento del mercado siguiendo un patrón, pero si yo mezclo una cosa con otra, obviamente pues a lo mejor un día una me diga compras y la otra me diga ventas. Entonces, por eso yo en lo personal no opero con order blocks, porque buscar order blocks es buscar literalmente que el mercado llegue específicamente a un punto y probablemente no se ve. Entonces, cuando hablamos de oferta y demanda, buscamos este tipo de proyecciones de que cuando el mercado llega a un precio demasiado alto o demasiado bajo, pues obviamente ya está sobrecomprado o sobrevendido y podemos tomar una proyección en dirección contraria a lo que ya viene siendo. Entonces, aquí, ¿qué sería? Pues buscar una zona de oferta. La zona de oferta obviamente pues tiene que presentarse cercana a donde está el precio en ese momento. No es que yo voy a irme a buscar una zona literalmente en horario semanal y justificarme y decir, ahí hay una zona. No, es que sea cercana, dependiendo de la temporalidad que tú la ves. Si la ves en 4 horas, listo, que sea cercana en ese momento en 4 horas. Si la ves en una hora, listo, que sea cercana en ese momento a una hora. Y una vez yo tengo la zona, pues como tal, ya tomaría la confirmación. ¿Para qué? Para en una temporalidad menor, esperar que cambie la distribución y poder tomar mis posibles ventas. Entonces, no es que yo voy a operar en un vacío, porque eso es lo que la mayoría hace, ¿no? Por ejemplo, en este momento, pues el mercado, si llega a estos puntos de acá, literalmente sí, ha subido, pero aquí estamos en medio de la nada. Esto de aquí se llama, bueno, le pueden decir como sea, gap, desequilibrio, ineficiencia, vacío, como ustedes le conozcan. De igual manera, los conceptos son exactamente los mismos. Entonces, una vez yo tengo entendido que yo opero zonas de oferta y demanda, yo no puedo decir aquí hay una zona de oferta, porque literalmente no hay nada allí, es un vacío que el mercado pues tiene que ir a llenar. Entonces, ¿cuál sería mi zona ideal de oferta en un futuro? Pues para buscar una posible proyección buena en una distribución fuerte, pues a ventas, pues sería justamente la que tenemos acá arriba. Entonces, esta sería mi zona. Ahora, otro gran dilema. Listo, yo tengo la zona de oferta, pero lo que muchos hacen cuando aprenden order blocks es marcar la velita que le vean allí con desequilibrio. En este caso, pues puede ser muy probablemente esta que está aquí. Y así van de temporalidad en temporalidad. Se van a 15 minutos, siguen refinando la zona, buscando el mejor order block. Ahora lo tienen acá arriba. Ya. Y literalmente lo que hacen es, ok, que el mercado llegue a esa zona y una vez pues el mercado llegue a esa zona, yo voy a ubicar
Ejemplo, mi punto de entrada aquí, mi stop loss por arriba de la zona y el take profit así. Muy probablemente el mercado lo que haga en 30 minutos es esto. Simplemente llegar a la zona, aproximarse y caer. Nunca va a llegar exactamente al precio que tú tienes visto porque el mercado, recuerden, no todo order block es válido. Entonces, hoy día, también en el trade que se dio en la libra, muchos me preguntaron, Jennifer, pero es que nunca llegó el order block. Pero es que no están viendo oferta y demanda, simplemente están enfocados en una sola cosa. Entonces, por ejemplo, en este día se pueden dar cuenta que el mercado, justamente lo que hablaba, el mercado viene con una distribución bajista fuerte. Miren aquí lo que hizo. El mercado, pues todo esto de aquí era liquidez. Recuerden que yo tuve una clase ya de liquidez, yo ya les expliqué cómo se ve, cómo la pueden interpretar y demás. El mercado llegó a una buena zona de oferta y a partir de eso cayó con fuerza. Aquí había dejado una zona buena de demanda y por eso tuvo un volumen alcista fuerte. Cuando tú entiendes liquidez, entiendes la estructura y sabes llevar oferta y demanda, literalmente ahí tienes ya todo en tu trade. Entonces, estas proyecciones puede ser que tú no las entiendas, porque primero, si no entiendes liquidez, muy probablemente aquí, acá, acá buscaste 1000 order blocks y en todas estas estás buscando vender, vender, vender. Y en todas te sacó en stop loss. Ese es el gran dilema de operar order blocks y no saber qué es una oferta y qué es una demanda. Todo eso de allí era liquidez. ¿Por qué era liquidez? Porque el mercado pues había tenido demasiada acumulación en estas zonas. Cuando nosotros hablamos de liquidez, hablamos primero de la, por decirlo así, de la capitalización que tiene el mercado constantemente, la inyección de capital que tiene. Y cuando hablamos también de liquidez en el gráfico, visualización estructural, hablamos de zonas en donde el mercado simplemente acumula. Entonces, cuando el mercado tiene estas acumulaciones, es muy repetitivo el escenario de que manipula y luego expande. La liquidez siempre se da en dirección contraria al movimiento que tú estás esperando. ¿Qué quiere decir? Que el mercado, si liquida un low, va a ir por el high. Y si el mercado liquida primero el high, va a ir por el low. ¿Bien? Entonces, puntos importantes que allí tengan en cuenta. Una vez el mercado se llevó toda esa liquidez, pues continuó todavía con la fluctuación bajista. Y aquí, pues muy probablemente esto haya sido noticia, en donde cayó con fuerza. Acá pues tenemos que el precio ya está muy, por decirlo así, barato para seguir vendiendo. Y también si nosotros nos fijamos en la temporalidad de 4 horas, que es como que la zona que manda, ¿por qué? Porque es la mayor. También el mercado pues viene de una consolidación y justamente ha llegado a una zona de demanda, ¿no? Ya saben cómo se ve la oferta y la demanda, pues literalmente aquí el mercado vino, tuvo un quiebre, está dando un posible retroceso para nuevamente continuar con una fluctuación alcista. Obviamente yo no voy a marcar una zona así chiquitita y la voy a tratar de refinar hasta 15 minutos. El mercado no va a ser tan preciso de llegar a esa zona y de la nada empezarse a disparar en dirección contraria. Recuerden que es siempre, por decirlo así, juntando la estructura con la oferta y la demanda. Entonces, todo esto de aquí sería mi zona de demanda. Lo que ustedes tendrían que hacer, pues, es simplemente guiarse por los niveles de FIBO. Si este es el inicio y este es el final del impulso, cuando el mercado ya pasa del 50%, esta es la zona ideal para compras y esta es la zona ideal para ventas. Literal, precios en sobre compras, precios en sobreventas. Nuevamente, literalmente conceptos de comerciante. Compra barato, vende caro. Entonces, eso de allí es como que la única manera en la que yo se podría decir que uso el FIBO simplemente para interpretar eso, porque se van a perder en el momento de cómo sé cuando el mercado ya está en zonas de oferta o cuando está en zonas de demanda. Entonces, en macro ya el mercado está en zonas de demanda, pero yo no puedo simplemente buscar un order block en 4 horas y pretender irme en esa dirección. Yo tendría que confirmar en 30 minutos. ¿Qué tendría que confirmar en 30 minutos? Pues que el mercado empieza a tener por decirlo así, una fluidez de cambio estructural. Entonces, justamente lo que tenemos aquí, el mercado pues viene aquí, empezó a subir un poco, nuevamente volvió a bajar y por ejemplo aquí, en lo último que tenemos es que el mercado ha dado un quiebre aquí. Ustedes ya saben que luego de un impulso tiene que venir un retroceso, entonces viene el retroceso y el mercado tendría que nuevamente volver a dar un impulso. ¿Por qué? Porque ya hizo el quiebre. Muy probablemente ya no caiga porque ahora el mercado no te ha dejado una buena zona de demanda, te ha dejado una buena zona de oferta, perdón, te ha dejado una buena zona de demanda. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Pues primer punto, identificar liquidez. Recuerden que las liquidez se ven como acumulaciones, entonces todo esto de aquí sería la liquidez que el mercado tiene que ir a corregir. Ustedes ya saben que si la liquidez es tomada en lows, el mercado va a ir sí o sí en reacción alcista.
Si el mercado toma los high, muy probablemente tenga dirección bajista, pero como esta zona es la de demanda, probablemente aquí empiece a reaccionar al alza. Entonces, una vez yo tengo eso, pues marco mi zona de demanda. ¿Qué fue lo que muchos hicieron? Marcar este order block, irse a 15 minutos, seguir refinando el order block y estaban esperando allí ejecutar sus compras. ¿Qué hizo el mercado? Simplemente niveles de FIBO, oferta y demanda. Si este es el inicio del impulso, de acá está el fin de ese impulso, que es como correctamente se debería marcar un FIBO, pues ¿qué es lo que yo hago? Primer punto, que el mercado tome liquidez. Una vez tome la liquidez, va a ingresar en una zona de sobreventa. Entonces, como tal, yo tendría que buscar un volumen alcista. Un volumen alcista ¿hasta dónde? Pues que literalmente se lleve los highs. Entonces, ese sería como que el escenario principal, porque recuerden que nuestro punto a tomar en cuenta siempre es la liquidez. Recuerden que el mercado se mueve por liquidez. Entonces, ese sería el escenario ideal. Entonces, una vez yo entiendo eso, yo sé que todo esto vendría a ser pues mi posible zona de demanda. ¿Para qué? Para que el mercado tenga un volumen alcista. Ahora, una vez yo tengo eso, yo buscaría pues también las confirmaciones en temporalidades menores. ¿Por qué en temporalidades menores? Porque si el mercado empieza a caer con fuerza, ustedes ya saben que dentro de un fractal hay microfractal. Entonces, este es el fractal en temporalidad de 4 horas. Es mi punto de referencia, mi low y mi high. ¿Por qué digo esto? Porque si tú no tienes como tal en cuenta el fractal que tú estás operando en ese día y en ese momento, muy probablemente lo que vas a hacer es que estas zonas las vas a tomar para posibles ventas. Entonces, puntos allí importantes que tienen que tomar en cuenta. Primero, identifiquen liquidez. Segundo, identifiquen su fractal. Vean si hay zonas de oferta o zonas de demanda para posteriormente pues tener una base y confirmar en una temporalidad menor. Porque si ustedes solamente se van a 5 minutos y esperan que el mercado haga un quiebre y aquí ponen su ejecución a venta, entonces esperan el retroceso y empiezan a vender, no tiene sentido, porque te estás fijando simplemente en la temporalidad menor, pero ¿dónde dejas las temporalidades mayores que son las que direccionan al precio? Recuerden que las temporalidades mayores son las que literalmente te van a dar la dirección en el largo plazo y también para el día. Entonces, tomen en cuenta allí. Siempre tienes que identificar tu fractal. Una vez tú identificas tu fractal, como tal, pues esperas que el mercado tenga una reacción. Entonces, en este día, por ejemplo, aquí todavía a las 2 de la mañana, dentro de Londres, pues el mercado se encarga de liquidar. Ya me pasé, más o menos aquí yo empecé a analizar el mercado, eran las 7 de la mañana, como tal en la apertura de New York. Entonces el mercado como tal ya se llevó la liquidez del punto que yo estaba tomando en cuenta como referencia. Miren que aquí ya estamos juntando liquidez y estructura, no solamente liquidez como lo vimos en la clase pasada, sino que estamos llevando a cabo las dos cosas. Entonces, una vez el mercado pues ya ingresa en la zona de demanda de una manera mucho más, por decirlo así, próxima, y ya toma la liquidez, recuerden el concepto que yo les enseñé de liquidez. El mercado siempre liquida en dirección contraria a tu movimiento. Si toma los lows, probablemente esta sea la manipulación que trata de sacar a todos los compradores antes de empezar a dar ese volumen alcista. Y si tú eres retail y no entiendes todavía conceptos de liquidez y estructura de manera avanzada, no básica, pues muy probablemente lo que tú estés buscando es cambio estructural y empiezas aquí a vender. ¿Por qué? Porque la dirección mayor te está diciendo que el mercado está bajista. Entonces, esa es la, por decirlo así, la gran pregunta que muchos traders se hacen cuando no entienden por qué el mercado de golpe da distribuciones fuertes, ¿no? Fuertes, ¿no? Entonces, ese de allí es un punto importante. Una vez yo tengo la zona, pues confirmo en temporalidades menores. A mí me gusta confirmar en 5 minutos porque en un minuto es un poco confusa como tal la estructura. Entonces, en 5 minutos es donde yo llevo a cabo, pues como tal, la toma del trade, ¿no? Entonces se pueden dar cuenta de que el mercado liquida y aquí empezó a tener una reacción alcista fuerte. Entonces aquí se podría decir que, ok, este es nuestro cambio estructural. Aquí el mercado, pues como tal, tuvo una pausa, deja un high y rompe con fuerza. Y yo busco, pues aquí sí, el orden. ¿Cuál sería el orden de lo que tiene el desequilibrio? Pues este de aquí. ¿Por qué? Porque ustedes saben que luego de un impulso tiene que venir un retroceso. Entonces, si el mercado viene y aquí hace un quiebre, yo no puedo de la nada empezar a comprar acá, porque mi stop loss sería demasiado largo, o sea, literalmente aquí pueden haber 15, 20 pips. Si hablamos de ratio riesgo-beneficio, para yo ver una ganancia del 1 a 2, yo tendría que poner 40 pips de take profit, y si quiero ver más, 60. Si quiero ver el 1 a 4, 80. Entonces, eso de allí el mercado no va a mover en una sesión. Son demasiados pips, es un volumen
de liquidez que tiene que haber demasiado fuerte para que el mercado pues se mueva. Entonces, luego un impulso tiene que venir el retroceso, sigan esa secuencia, recuerden cómo va la estructura, así como se mueve en temporalidades mayores, también se va a mover en temporalidades menores, pero obviamente teniendo en cuenta bases, es decir, que la zona de demanda sería mi punto de apoyo en donde yo espero el cambio estructural en una temporalidad menor para tomar en cuenta que el mercado empiece a reaccionar en dirección contraria a lo que viene dando. Pero si tú eres un trader que todavía no entiende el temita de la estructura, de cómo basas a macro hasta micro, muy probablemente lo que único que estás viendo aquí es el cambio estructural y estas son tus zonas para vender. Bien, entonces, por eso es bueno alinear una cosa con otra, no simplemente que se fijen en una sola cosa y de allí partan a tomar decisiones. Recuerden que ustedes como trader son inversionistas. Entonces yo no puedo simplemente ponerme aquí a ver si vendo para ver qué pasa, porque un inversionista no piensa de esa manera. Un inversionista primero estudia los riesgos y luego ve los beneficios. Y como trader esa es la pauta que ustedes tienen que tener cada que vayan a ejecutar una operación, porque es una inversión que ustedes están haciendo. Entonces, el mercado en trading todo es muy impredecible. Entonces, justamente por eso tú tienes que tener un sistema que te diga que tienes que seguir un patrón y una vez tú lo entiendes, es esperar que ese patrón se cumpla. Si el mercado no lo cumple, listo, me quedo quieto. Y si el mercado lo cumple, perfecto, ejecuto, no dudo. ¿Por qué? Porque obviamente ese sistema tiene que tener una estadística. En la clase pasada yo también les decía que ustedes tienen que validar un sistema. No me crean a mí, simplemente cuando vayan ya a aplicar esto en el mercado, vean qué sucede. Por ejemplo, en la clase pasada ustedes se dieron cuenta de qué tan repetitivo es el escenario que yo les marqué con la liquidez del rango 100. Literalmente eso se da de los 20 días operables que tiene el mes, eso se da 17 días. Entonces, ahí es cuando tú de verdad empiezas a ver como que, ok, esto de aquí vale, es información valiosa o no vale. Porque cualquier persona puede venir aquí, sentarse y decirte, esta es la estrategia más rentable, pero tú tienes que ir a tener un respaldo de que lo que dice esa persona es real, no simplemente creerle y por eso cegarte y estar intentando buscar, por decirlo así, pues respuestas a algo que simplemente no tiene sentido. Entonces, de allí ustedes tienen que partir. ¿Listo? Entonces, punto de entrada, el stop loss, si se dan cuenta, yo no lo estoy poniendo por debajo de la zona de demanda, simplemente el punto como tal que el mercado me deja como base. Porque si aquí ya tiene el cambio estructural, pues esta sería la base. A mí no me interesa si el mercado ya rompe esto, muy probablemente siga bajando. Listo, stop loss. No pasa nada. En estadística, un stop loss no es nada. Yo no me aferro al resultado de un día. Me importa lo que pasa en el largo plazo con mi trade. Entonces aquí yo pude haber puesto incluso hasta 3 pips de stop loss, pero le puse 5. ¿Listo? Y aquí, pues ustedes pueden partir de, ok, si este es la zona de liquidez, el mercado toma low, muy probablemente vaya a tomar el high. Entonces, ustedes aquí pueden poner su take profit hasta por acá arriba. Si hablamos de 20 pips, ustedes están arriesgando 5 para irse por 4 veces más de lo que están arriesgando. Entonces, sería ese un ratio riesgo-beneficio de un 1,4. Estoy arriesgando una parte para ganar 4 veces más de lo que estoy como tal ganando. Y es justamente aquí donde las binarias no existe la gestión de riesgo. Porque en las binarias tú arriesgas, por decirlo así, el 1% para ganar el 1%. Eso en el largo plazo tienes que tener un puntaje de acierto demasiado alto para que tú veas rendimiento en esas cuentas, ¿no? Entonces, en las binarias, pues aquí, ¿por qué los traders hablan tan mal de las binarias? Que obviamente pues, son mucho más profesionales en lo que hacen. Entonces, tengan en cuenta esto, porque como tal, si ustedes arriesgan el 1% para ganar aquí un 4%, literalmente ese 4% ya puede ser tu trade del mes. Porque el 4% obviamente en una cuenta de $100 son $4, es nada. Pero el 4% en una cuenta de $100.000 son $4.000. No es hacer más porcentaje, es tener el capital justamente para centrarme en a lo mejor tomar un trade al mes y de allí partir y listo, ya tengo mi retiro, porque hablando en Latinoamérica, $4.000 literalmente es bastante dinero, ¿no? Entonces, eso de allí son los puntos que ustedes tienen que tomar en cuenta como traders. Recuerda que ustedes como traders son inversionistas. Un inversionista con $100 no va para ningún lado, ni con $1.000. ¿Qué negocio tú empiezas con $1.000? No se crean todo ese marketing que les muestran en redes sociales porque no es real. Recuerda que como inversionista tú tienes que tener capital. ¿Cómo consigues capital? Haciéndote bueno en lo que haces. Porque obviamente nadie te va a confiar dinero simplemente porque sí. Pero si tú eres una persona profesional, la manera de capitalizarte son literalmente, tienes un mundo de posibilidades, no solamente las cuentas de fondeo, obviamente es como que lo más conocido,
pero no es lo único. El trading literal tiene un mundo de posibilidades, pero obviamente los que hacen marketing lo único que te hacen es, mira, esto de aquí es lo único que te va a servir. Y de allí ya la gente se atasca con información muy resumida, ¿no? Entonces, listo, ese es el punto de entrada. Como tal, pues aquí lo que hago yo es poner a correr el precio. Este fue el trade que se ejecutó hoy día. El mercado pues llega aquí a la zona y este fue pues el trade que se ejecutó. En cuentas de fondeo yo no lo dejé correr porque como tal pues creo que nomás tomé el 1 a 1, un poquito más o menos por aquí lo cerré porque ya saben que en fondeos no se puede operar noticias, pero en mis cuentas propias, en mis cuentas reales que están en un broker, obviamente pues sí, las dejé correr porque ahí literalmente tú no te tienes que regir a las reglas de nada. Entonces, una vez tú entiendes liquidez, entiendes estructura, sabes que el mercado en la noticia no es que manipula, no es que va a dar un movimiento erróneo a literalmente a lo que viene haciendo normalmente, simplemente acelera el precio hacia donde ya tiene que ir. Entonces, los que estaban vendiendo, la justificación es que hubo noticia, pero literal no estás viendo más allá del panorama pues, completo, ¿no? Entonces, el mercado literal, ok, toma el punto de liquidez, liquida los highs, los lows, y luego va por los highs, y se dan cuenta que se los lleva con fuerza. Bien, entonces aquí ya empezó a tener un volumen alcista. Ese fue el trade que yo ejecuté hoy día. Literalmente estuve fuera ya como a las 7:40. El trade se ejecutó más o menos por aquí yo ingresé, más o menos a las 6:40. Y literal, el precio se dispara. Ojo que yo tengo aquí el horario pues de Ecuador, que es el mismo horario de Colombia, de Perú, pero en horario New York, obviamente ustedes tengan en cuenta que aquí ya son las 7:40 de la mañana. ¿Ok? Porque yo tengo una hora de diferencia, ¿no? Una hora menos. Entonces, eran ya las 7:40 de la mañana, si el mercado de apertura, pues a las 7 de la mañana, hora New York, pues literal, ya estaba dentro de la sesión. No, no me van a decir como que no, es que aquí el mercado lo dio muy temprano a la entrada. No, aquí en hora New York ya estábamos 7:40. Bien, entonces el mercado de apertura a las 7 y normalmente la mayor, por decirlo así, inyección de capital que tiene el mercado en liquidez se da hasta las 12 del día. Oficialmente New York cierra a las 2 de la tarde, pero a las 12 del día ya es como que la Kilson, la zona caliente donde el mercado mayormente pues tiene liquidez. Entonces, como tal, pues por eso yo hasta las 12 como tal, tomo un posible trade. Si es que ya no lo da, ya no lo opero porque miren lo que pasa aquí. Aquí son las 9, bueno, el mercado empezó a acumular desde antes, porque empezó a hablar Powell y tuvo un movimiento lento. Pero miren lo que pasa ya a partir de las 11. Aquí ya eran las 11:12, y miren lo que hace el mercado. O sea, literalmente hasta aquí tuvo una fluidez buena. Y acá, pues ya esto de aquí fue dentro del rango asiático, ¿no? Aquí, pues ya viene Sydney, viene Tokio, y eso ya conforma, pues, la sesión de Asia. Entonces, si ustedes van a hacer trader intraday, ojo con eso. Si ustedes van a hacer trader swing, pues, como tal, lo que hacen aquí, pues, es esperar por un escenario en el largo plazo, no en el día, ¿no? Pero una vez tú entiendes liquidez, así como ejecuté este trade en el día, ¿no? Porque yo soy intraday, me puedo ir a una dirección literal, a una temporalidad diaria, y de diario parto a hacer la misma secuencia. Y así tomo un trader swing, o sea, un trade swing que literalmente me dé un buen porcentaje en el mes. Aunque cuando yo empecé en el trading me di cuenta de que como tal, a mí me pasaba mucho de que yo era muy ansiosa. Entonces, estar tanto tiempo en el gráfico, estar tanto tiempo en el mercado, generaba que yo tomara malas decisiones. Entonces, por eso yo trato de hacer mi trading lo más simple posible y así como ingreso, me voy rápido. Una vez yo tengo mi ganancia, incluso una vez yo entro en el trade, a mí no me interesa nada más, yo me voy. Porque confío en mi sistema, le he hecho backtesting, sé exactamente sus rendimientos en porcentaje en el largo plazo. Entonces, es tomar el trade, apagar la computadora y déjalo correr, porque si tú estás allí mirando la computadora, el mercado no se va a mover porque lo estés mirando, no se va a ir a la dirección que tú quieres simplemente porque lo estás mirando. Y eso va a generar ansiedad. Si el mercado está aquí y se te regresa, tú aquí ya sales del trade porque te dio ansiedad y el mercado probablemente no te va a dar el profit. Empieza a dispararse a la dirección que tú quieres. Pero por estarlo viendo y por empezar a meter emoción en tu trading, empiezas pues obviamente a tomar esas malas decisiones. Entonces, el trading es muy sencillo. Créanme, en teoría el trading es muy sencillo. Nosotros lo complicamos porque estamos llenos de expectativas, estamos llenos de esperanza de que esta sea nuestra salvación para pagar todas las deudas y obviamente toda esa frustración tú la traes aquí.
Y en el trading se triplican tus emociones. Si tú eres una persona que está ansiosa, en el trading eso se va a magnificar, se va a multiplicar por 3. Si tú eres una persona que tiene miedo, esto aquí se va a multiplicar. Entonces tú tienes que obviamente pues desarrollar habilidades en personalidad que te ayuden pues obviamente a tomar decisiones, porque los buenos hábitos y demás, no es que por meditar todas las mañanas tú te vas a hacer rentable de la noche a la mañana, no, obviamente también tienes que tener la información correcta y llevar una buena gestión, pero todo va de la mano, en conjunto, porque si yo tengo la teoría, pero no la aplico bien y todos los días quiero hacer lo que se me da la gana, pues obviamente no va a pasar. En el largo plazo voy a seguir en el intento, pero no voy a llegar a nada. ¿Por qué? Porque un día sí sigo las reglas y otro día simplemente no, porque mi mamá me gritó y me siento mal y estoy con coraje. O sea, no, no va a pasar nada. Entonces, eso de allí son puntos importantes que tienen que tener en cuenta. Ahora sí, una vez abarcada la teoría, preguntas, dudas.